Con Salvador Martínez García, que es compositor, intérprete e investigador musical. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a hablar de música guitarra murciana en el siglo XIX. El siglo XIX. Porque has investigado la figura de una persona de la que poco López se sabía. Villanueva, sí. Un hombre que ha estado perdido y que era un eslabón perdido también en la historia de la guitarra murciana, porque en la historia de la guitarra mundial tenemos a uno de los grandes maestros, que es Antonio Cano, que es alumno de Dionisio Aguado, que es el gran guitarrista del siglo XIX, de finales del XVIII y primeros del XIX, y dejó una estela de alumnos en los que este guitarrista se nos habían perdido ahí aproximadamente unos 60 años, y suponemos que fue también profesor de Narciso Yepes al principio de la carrera de Yepes. Por lo tanto, descubrir la figura de este hombre, ponerla en valor. Hemos hecho un libro muy interesante, hemos reconstruido su biografía, hemos analizado su obra, hemos cogido toda la obra y la hemos transcrito para que todo el mundo pueda tocarla. Hemos hecho un CD también con toda la obra original suya. ¿Y quién era Antonio López Villanueva? Pues ¿Qué hemos conocido de él? Pues es un personaje que cuando yo me puse a investigarlo pensando que era un guitarrista cualquiera o un músico, de repente descubro que era un sabio de aquella época. Un hombre que fue cirujano. Hay incluso una técnica de la sangre que todavía se sigue utilizando hoy para las transfusiones que hizo él. Astrónomo. Hay incluso una constelación que tiene su nombre y no lo sabíamos. Y lo más alucinante de todo es que fue uno de los creadores del Esperanto y el primer gramático, digamos, dejó 6 libros escritos sobre gramática de Esperanto. Y incluso hay una anécdota curiosa en una reseña de periódico de Jara Carrillo, que dice: parece mentira que este hombre, hablando esperanto, haga hablar también la guitarra, ¿no? Es decir, que fue un hombre muy reconocido en su momento, pero que se había perdido. Sí, López Villanueva. López Villanueva era de Molina. Hizo toda su carrera en Madrid, estuvo también mucho tiempo en Lorca, era profesor también, y ejerció de profesor, ejerció de médico. Y la música, pues la tenía un poco como una especie de hobby, pero un hobby, digamos, de mucho nivel. Entre sus amistades estaba Joaquín Codorniu, Julián Arcas, que es el más grande guitarrista del siglo, incluso llegó a ser rival en algún momento de Francisco Tárrega. Es decir, que las crónicas cuentan de un guitarrista bastante importante, bastante, digamos, de un nivel en el que le editaban ya en esa época editoriales de primer nivel a nivel europeo, y no sabíamos quién era porque en los catálogos antiguos aparece como Señor López. Pero tú ves un día ese nombre de Señor López y empiezas a investigar. Yo llevo toda mi vida leyendo Señor López sin saber quién era. Y en el 2008 llegó un nieto suyo, ya muy mayor, Eduardo López Pascual, de Cieza. La familia se fue a Cieza y me llegó con una caja que pesaba un quintal, iba el hombre que se mataba con ella. Yo estaba de director del Centro de Documentación Musical en el Archivo Regional, creamos el Centro de Documentación Musical, y dirigiendo yo el centro vino con esa caja para decirme: oiga, mire usted, esto está 100 años en nuestra casa y no sabemos el valor que tiene, porque resulta que mi abuelo era guitarrista y era músico y tal, ¿no? Y yo, conforme iba mirando, me iba... Te iba relamiendo, me iba poniendo nervioso, porque decía: no puede ser que acabo de encontrarme, digo, soy Indiana Jones, porque en los tiempos que corren, de repente encontrar un legado manuscrito que nadie ha visto en 100 años, que no está editado, que nadie sabe quién es, y tener por delante la labor de reconstruir su vida y su obra, pues fue un reto impresionante. Esto es precioso. Por cierto, para la gente que quiera saber más de la vida de López Villanueva y de su obra, ¿vas a estar en un ciclo de músicos murcianos? Bueno, yo he organizado, junto con el Museo de la Ciudad, hemos organizado el primer ciclo de compositores murcianos. Esperamos que tenga continuidad, si el ayuntamiento pues tiene a bien pagarlo, evidentemente. Llevamos ya 3 sesiones, estamos ahora en el Ecuador, son 6 conferencias, todas muy interesantes, porque lo que hemos decidido ha sido, incluso aquellos que son muy conocidos como Fernández Caballero, ponerlo en valor, puesto que muchos murcianos pues conocen a los músicos murcianos, pero no saben realmente su vida. Hemos elegido en cada conferencia al mejor en esa especialidad, y además, como novedad, hemos hecho un concierto para que, aparte de lo que se habla del autor, de
el aspecto humano de este compositor, el aspecto técnico y musical, que se pudiera tener un mini concierto de 45 minutos, también en el museo, con los mejores músicos de Murcia. El primero fue Fernández Caballero, la ponencia la hizo Juan González Cutillas, que es la persona que más ha investigado sobre la figura de Fernández Caballero. El concierto fue Pedro Valero al piano, Martín Armas, un tenor canario a la voz, y Gloria Sánchez, de la soprano murciana, que es la más importante que tenemos. Dieron un concierto con piezas conocidas, en este caso, porque Fernández Caballero es probablemente el mejor músico español y casi europeo a la par de Verdi o de otros músicos en su momento. Esto es tremendo. Nosotros tenemos ahí el más grande. En el siglo XIX el músico más importante es murciano y es Fernández Caballero. Pero en la estela de Fernández Caballero surgen un montón de músicos. En el caso de la guitarra surge Antonio Cano, que crea el Conservatorio de Madrid, primer catedrático de guitarra de la historia en España en el Conservatorio de Madrid, músico, digamos, de la Reina, archivero del Reino, una locura. Una figura importantísima. Y a partir de ahí pues hemos hecho estas ponencias, Mario Medina, Julián Santos, Antonio López Villanueva, y la guitarra voy a tocar también Antonio Cano, vamos a hacer el Marqués de Rubira, vamos a hacer los guitarristas, el hijo Federico Cano de este hombre, para poner en valor esta guitarra. Pero también hemos hecho una conferencia muy bonita que la hizo Pilar Valero sobre los cafés cantantes a final de siglo y la efervescencia musical que hubo en ese momento. Y nos queda por ver el jueves que viene esta. Perfecto. En 15 días Julián Santos con Pedro Valero, y en 15 días Gabriel Lauret con la figura de Benito Lauret y el Cuarteto Sarabasti. Pues